Corría el año 1687. El frío del atardecer calaba hasta los huesos, pero yo aferraba con fuerza las monedas dentro de mi delantal. Eran un buen pago, un pequeño tesoro. La criada de los señores de Vos Dios se lo había pague. quedado satisfecha con mis bordados, y ese metal pesado significaba pan para mis hermanos y, con suerte, algo de medicina para Simón. Eran tiempos difíciles. La humedad de nuestro pequeño cuarto siempre empeoraba su tos. Normalmente, Simón era mi acompañante, mi protector. A pesar de tener solo 3 años más que yo, su altura y fuerza me hacían sentir segura en las calles de la ciudad. Le admiraba más que a nadie en este mundo. No solo era apuesto, con su hermoso cabello color miel y esos ojos azules tan claros, sino que también era paciente y amable, especialmente conmigo. Pero hoy, la fiebre lo consumía en el jergón y no había podido acompañarme. La preocupación por él me hizo apurar el paso, apretando aún más las monedas. El sol ya se había ocultado, tiñendo el cielo de un púrpura enfermizo. Las calles se vaciaban rápido y las sombras se alargaban como dedos rapaces. Fue entonces cuando cometí el error. Tomé el atajo por el callejón del curtidor para llegar antes a casa. El aire era denso, olía a podredumbre y orines. Estaba casi al final. Ya podía ver la luz de la calle principal, cuando 3 figuras emergieron de un soportal. Eran hombres horribles, sus rostros desfigurados por la bebida y la mugre. Apestaban a ginebra barata. «Mira qué tenemos aquí», gruñó uno, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. El pánico me heló la sangre. Retrocedí, pero me agarraron del brazo con una fuerza brutal. Luché, grité, pero mi voz se ahogó contra una mano sucia que me tapó la boca. Eran demasiado fuertes. El dolor fue una cuchillada roja que lo borró todo. Cuando volví en mí, solo sentía el frío atroz del barro contra mi espalda. Me habían dejado tirada en un charco inmundo, como si yo solo fuese basura. Me dolía cada parte del cuerpo, y mi respiración era un hilo débil. Estaba moribunda. Miré hacia arriba. El cielo, irónicamente, era la cosa más hermosa que había visto. Un lienzo negro profundo, salpicado por miles de estrellas brillantes y afiladas. La luna llena, blanca y pura, se asomaba entre jirones de nubes oscuras. Era una imagen preciosa para morir. Pensé en mi familia, pensé en el rostro amable de Simón. Decidí que me aferraría a ese recuerdo, mientras cerraba los ojos para dejar este mundo. Entonces, una sombra bloqueó la luna. Abrí los ojos con esfuerzo. Sobre mí se cernía el hombre más apuesto que había visto en mi vida. Su rostro pálido parecía tallado en mármol a la luz de la luna. Vi una tristeza infinita y extraña en sus bellísimos ojos, ojos del color del granate profundo. Con un movimiento fluido, se echó hacia atrás su elegante capa negra, revelando un traje impecable. Se inclinó hacia mí y sin decir una sola palabra me mordió el cuello. Desperté, no al frío punzante del barro, sino a una suavidad envolvente que jamás había conocido. Una cama inmensa, con un dosel de terciopelo y cortinajes que caían como cascadas. La estancia era magnífica, un lujo que solo había vislumbrado a través de las ventanas de las casas de los ricos, pero nunca desde dentro. Predominaban los tonos granate oscuro y el brillo cálido del dorado, reflejado en los intrincados dibujos de los tapices que cubrían las paredes. Había muebles de madera pulida, imponentes y extraños, que parecían sacados de un cuento. A mi lado una lámpara de aceite o de algún combustible desconocido. Proyectaba una luz tenue y ámbar sobre la mesa de noche. Miré el techo, con sus relieves tallados, y una pregunta muda se formó en mi mente. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Me incorporé en la cama, sintiendo el deslizamiento suave de un camisón de seda que no era mío. Mi larga cabellera ondulada, color miel, se derramó por mi espalda. Y entonces lo vi. Estaba sentado en un sillón junto a la chimenea apagada, observándome en silencio. Era el apuesto caballero de la noche anterior. Su presencia invocó un torrente helado de recuerdos. Las calles oscuras, los hombres borrachos, la agresión brutal, todo acudió a mi mente como una ráfaga de imágenes horribles. En lugar de mirarle a él, mis manos volaron a mi cuerpo, buscando las heridas, los golpes, el lodo seco. Pero no había nada, ni un rastro de la multitud de magulladuras y cortes que deberían haberme desfigurado. Mi piel estaba tan blanca y suave como siempre.
Mis ojos volvieron al caballero, impecablemente vestido, su rostro sereno, casi etéreo. Instintivamente, me llevé una mano al cuello. Lo recordaba perfectamente. La última agresión, la más extraña, la había provocado él. Un dolor agudo, indescriptible, que me había consumido por completo. Miré a mi alrededor, buscando una salida, una puerta, un medio para escapar de esa extraña prisión dorada. Como si leyera mis pensamientos, el caballero me sonrió dulcemente, una sonrisa melancólica. «No te preocupes», dijo, su voz suave y profunda como el terciopelo. «No voy a hacerte ningún daño». Se puso de pie y dio unos pasos lentos hacia la cama. «Lo que sucedió anoche fue solo para salvar tu vida. Me causó una gran tristeza verte tan joven e ir a morir de esa manera tan cruel». Le miré a los ojos. Esos ojos granates, tan bellos y profundos, ahora irradiaban una calma que casi me convencía. Interiormente, comprendí que debía tener razón. Algo incomprensible, algo milagroso había ocurrido. Yo debería estar desfigurada o muerta. Sin embargo, me hallaba en un suave camisón blanco, en perfecto estado. Mi cuerpo no sentía dolor, solo una extraña ligereza. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un leve crujido. Apareció una mujer rubia, de una belleza deslumbrante, envuelta en sedas y joyas como una reina. Detrás de ella, dos niñas, también preciosas y ricamente engalanadas, se asomaron con curiosidad, sus ojos grandes y brillantes fijos en mí. La mujer rubia se acercó con una gracia sobrenatural. Sus pasos no producían sonido alguno sobre la gruesa alfombra. Se sentó al borde de la cama y tomó mi mano entre las suyas. Su piel era fría, como el mármol pulido, pero su tacto era extrañamente reconfortante. «Soy Claire», dijo con una voz musical, «y este es mi esposo, Anthony. Ellas son Anne y Frances. No temas, pequeña. Estás a salvo». Miré a Anthony, el caballero de ojos granates. Él asintió lentamente, retomando la palabra con esa voz profunda que parecía vibrar en mi pecho. «Mary, ese es tu nombre, ¿verdad, May?» Esperó a que yo asintiera débilmente. «Mary, lo que voy a decirte desafiará todo lo que crees conocer del mundo». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, irradiando una sinceridad dolorosa. «Anoche estabas muriendo. Esos hombres te habían destrozado por dentro. No había médico en la tierra que pudiera salvarte. La única forma de preservarte era detener tu corazón humano». El aire se congeló en mis pulmones. «Detener mi corazón. Bebí tu sangre, Mary», continuó sin apartar la mirada. «Y justo antes de que el último hilo de vida se rompiera, te di de beber la mía. Una pequeña cantidad, suficiente para traerte de vuelta, pero no como eras antes». La comprensión me golpeó como una masa. Las leyendas, los cuentos de viejas, susurrados en la oscuridad para asustar a los niños vampiro. La palabra resonó en mi mente, demasiado aterradora para pronunciarla. El pánico estalló en mi pecho. Intenté apartarme, arrastrarme hacia el cabecero de la cama, hiperventilando, aunque curiosamente, no sentía que me faltara el aire. Claire apretó suavemente mi mano, un ancla en medio de mi tormenta. «Tranquila, cielo, respira», susurró Claire. «Sé que es aterrador. Yo sentí lo mismo hace 200 años». Me detuve en seco, mirándola con los ojos desorbitados. «¿200 años?» Claire sonrió con melancolía. «Anthony me encontró en circunstancias parecidas. Me salvó. Y desde entonces hemos vivido juntos, amándonos a través de los siglos». Señaló a las niñas, que permanecían en silencio, observándome con una sabiduría antigua en sus ojos juveniles. Anne y Frances son hermanas de sangre. Tenían 13 y 11 años cuando el tifus se llevó a sus padres, hace ya 50 años. Las encontramos solas, muriendo también. No pudimos dejarlas ir. Ahora son nuestras hijas. Somos una familia». Anthony se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda por un momento. «Existe una regla sagrada para nosotros, Mary. La compasión es el único sentimiento que justifica realmente condenar a otra persona a esta existencia. Es un sentimiento tan poderoso que logra nublar nuestros sentidos depredadores, permitiéndonos salvar a un humano que, de otra manera, moriría sin remedio. No te convertí por hambre, te convertí por piedad». Mi cabeza daba vueltas. Era demasiada información, una vorágine de conceptos imposibles. Me miré las manos.
Parecían las mismas, pero yo me sentía diferente. Todavía me sentía muy humana, y el peso de mi vida anterior cayó sobre mí. Mis padres, mis hermanos pequeños, que dependerían de ese dinero que nunca llegué a entregar. Y Simón, mi querido y enfermo hermano Simón, debían estar desesperados, buscándome por las calles frías y peligrosas. La culpa me retorció el estómago. Tenía que volver. Tenía que decirles que estaba bien. Pero entonces algo cambió. Debajo de la culpa y la preocupación humana, surgió algo nuevo, algo oscuro y primario. Empezó como un cosquilleo en la boca del estómago, una quemazón que subió rápidamente por mi garganta. No era hambre de comida, era una sed abrasadora, seca y desesperada que eclipsaba cualquier otro pensamiento. Miré hacia la puerta. La necesidad de salir corriendo, de huir de esa habitación, no era para volver a casa. Era para cazar. Mi nueva identidad estaba despertando y exigía ser alimentada. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera procesarlo. La sed era un animal rugiendo en mi interior, exigiendo libertad. Corrí hacia el gran ventanal de madera que presidía la habitación. Mis dedos buscaron el cierre y empujaron las hojas pesadas hacia la noche. El viento helado golpeó mi rostro, trayendo consigo el aroma de la ciudad lejana, de la vida, de la sangre. Una mano fuerte me atrapó la muñeca justo cuando ponía un pie en el alféizar. Anthony. Espera. Su voz era un látigo. Escúchame bien, Mary. Debes regresar antes del amanecer. La luz del sol no perdona a los nuestros. Si te toca, serás ceniza antes de que puedas gritar. Sus palabras llegaron a mis oídos, pero apenas calaron en mi conciencia. Mi mente era un torbellino de locura. ¡Monstruo!, susurraba una voz. ¡Simón!, gritaba otra llena de angustia. Sangre, rugía la tercera, silenciando a las demás. Me solté de su agarre con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Sin mirar atrás, salté al vacío. La caída fue vertiginosa. El viento aullaba en mis oídos, y por un segundo el miedo humano regresó. Pero antes de tocar el suelo, mi cuerpo reaccionó por instinto. Giré en el aire con la gracia de un gato y aterricé sobre el césped húmedo, en cuclillas, sin sentir ni una pizca de dolor. El impacto, que habría matado a cualquier mortal, fue apenas una caricia para mis nuevos huesos. Me puse de pie lentamente y miré hacia arriba. El aliento se me cortó, y no por la caída. No había saltado de una casa señorial. Ante mí se alzaba un castillo gigantesco, una fortaleza de piedra negra que arañaba el cielo nocturno, llena de torres, gárgolas y ventanales góticos. La ventana de la que había saltado estaba a decenas de metros de altura. Una luz diminuta en la inmensidad de la fachada. A pesar de la sed que me quemaba la garganta, me detuve un instante para deleitarme con la imponencia y belleza oscura de aquel lugar. Era magnífico, y yo había sobrevivido a su caída. Cerré los puños. Sentí los músculos tensarse, duros como el acero. Una energía eléctrica, vibrante y desconocida, recorría cada fibra de mi ser. Respiré hondo y el mundo nocturno se abrió ante mí. Podía oír el batir de alas de un búho a kilómetros. Podía oler la humedad del bosque y el rastro sucio de la ciudad. Una sonrisa se dibujó en mis labios, pero no era una sonrisa amable. Ya no era la costurera desvalida de 15 años que temblaba de frío. Ya no era la basura tirada en el barro. Era poderosa. Mis sentidos se enfocaron en un solo objetivo. El recuerdo de los 3 hombres, sus risas viles y su olor a ginebra barata, ya no me provocaba miedo. Ahora me provocaba hambre. Iba a buscarlos. Iba a encontrarlos. Esta noche, la justicia tendría colmillos. Encontrar a los hombres fue sencillo. Sus risas vulgares eran un faro en la noche. No merecen que gaste palabras en describir su final. Baste decir que les hice saber exactamente quién era yo. La basura que habían dejado en el barro antes de proceder a devorarlos lentamente. Saciar mi sed calmó la bestia en mi interior, pero encendió la culpa. Con la sangre aún caliente en mis labios, el rostro de Simón invadió mi mente. La medicina, el dinero. Salí disparada hacia mi antiguo hogar. Mis pies descalzos no sentían las piedras ni el frío. Corría a una velocidad inhumana. Una estela blanca y roja cruzando la ciudad dormida. Llegué a la puerta de nuestra humilde casa y entré sin llamar, con el pecho agitado no por el esfuerzo, sino por el pánico.
El olor a cera derretida y a enfermedad me golpeó antes de ver nada. «¡Madre, padre!», grité, mi voz sonando extraña en esa habitación pequeña. Todos se giraron. Mis padres, mis hermanos pequeños, estaban reunidos alrededor del jergón de Simón, con velas encendidas. Al verme, mi madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¡Mary!», exclamó mi padre dando un paso hacia mí. «¡Santo cielo, estás cubierta de sangre! ¿Qué te han hecho?». Intentaron acercarse para ayudarme, creyendo que la sangre era mía, que estaba herida de muerte. Pero al entrar en el círculo de luz de las velas, se detuvieron en seco. Vieron que no tenía heridas, vieron mi camisón de seda fina, desgarrado y empapado en un carmesí ajeno. Y entonces miré a mi madre a los ojos. Ella ahogó un grito y retrocedió, chocando contra la pared. No vio a su hija. Vio mis ojos, brillantes y rojos como brasas infernales. Vio los colmillos que asomaban por mis labios. «¡Atrás!», susurró mi padre, protegiendo a los niños con su cuerpo. «¡Demonios! Es un demonio». El rechazo fue más doloroso que cualquier golpe. Mis hermanos pequeños lloraban de puro terror al verme. Yo solo quería gritarles que era yo, Mary, que había traído ayuda. Pero era demasiado tarde. Mi mirada se desvió hacia el lecho. Simón yacía allí pálido y quieto, demasiado quieto. Me acerqué al cuerpo, ignorando los gemidos de miedo de mi familia. Retiré suavemente la sábana que cubría su rostro. Estaba bello, sereno, liberado por fin del dolor. Su piel aún conservaba un rastro de tibieza. Hacía muy poco que había fallecido. El dolor me partió en dos, más agudo que la transformación, si hubiera venido antes. La comprensión fue un veneno amargo. Si no me hubiera detenido a buscar venganza, si no me hubiera dejado llevar por el odio hacia aquellos hombres, habría llegado a tiempo. Podría haberle dado mi sangre, podría haberlo salvado, como Anthony hizo conmigo. Mi propia ira le había robado la eternidad. Con lágrimas de sangre resbalando por mis mejillas, extendí la mano para acariciar su rostro por última vez. «Lo siento, hermano mío», susurré. Mis dedos rozaron su piel fría y accidentalmente tocaron el pequeño crucifijo de plata que Simón siempre llevaba al cuello. Un dolor repentino me hizo retirar la mano. La piel de mis dedos humeaba, quemada por el contacto con el metal sagrado. Miré la quemadura y luego a mi familia. Estaban agazapados en un rincón, temblando, mirándome con una mezcla de odio y pavor absoluto. No había ni un ápice de compasión en sus ojos. Para ellos, su Mary había muerto, y lo que estaba ante ellos era una abominación. El dolor se transformó en una rabia fría y dura. Me enderecé, sintiendo el poder correr por mis venas. Ya no pertenecía a esta casa. Ya no pertenecía a este mundo de pobreza y muerte. Me di la vuelta, dando la espalda a los vivos y al muerto. Una necesidad acuciante de regresar se apoderó de mí. Necesitaba la oscuridad del castillo. Necesitaba la calma de Anthony y la comprensión de Claire. Ellos eran mi única familia ahora. El tiempo dejó de ser una línea recta para convertirse en un ciclo interminable de lunas. Los siglos se sucedieron como páginas de un libro que se pasa demasiado rápido. Vimos caer imperios y nacer naciones. Cambiamos las velas por gas y el gas por electricidad, los carruajes de caballos por automóviles veloces. Nos mudamos de castillos en las montañas a áticos en ciudades de acero y cristal, pero dentro de nuestros muros, el tiempo estaba congelado. Yo encontré mi lugar como hija para Anthony y Claire, y como la hermana mayor que Anne y Frances necesitaban. Frances llenaba el estudio con el olor a carboncillo y óleo, capturando la belleza estática del mundo en sus lienzos. Anne, por su parte, volcaba su alma en el piano. A menudo me sentaba en el suelo, con la cabeza apoyada en sus rodillas, escuchándola tocar. Las notas, tristes y profundas, eran un puente hacia mi pasado. Me hacían recordar el olor a lluvia en las calles de mi infancia, la risa de mis hermanos pequeños y, sobre todo, el rostro de Simón. Tenía un miedo atroz a olvidar. Temía que, si la música paraba, mi humanidad se desvaneciera por completo. Para aferrarme a esos sentimientos, comencé a escribir. Llené cuadernos, luego máquinas de escribir, y finalmente los procesadores de texto de los primeros ordenadores, con historias de amor imposible, vampiros que amaban a humanos, pasiones que desafiaban a la muerte. Era mi refugio,
mi fantasía de lo que podría haber sido si hubiera crecido. Una noche, Anthony me encontró releyendo uno de mis manuscritos frente a la chimenea. Su rostro, siempre sereno, mostraba una sombra de preocupación. Otra historia de amor. Mary, dijo, no como una pregunta, sino como una observación pesada. Es lo único que me hace sentir viva, padre, respondí cerrando el cuaderno. Anthony se sentó frente a mí, mirándome con esa intensidad granate que parecía leer mi alma. Debes tener cuidado con lo que deseas, pequeña. Su voz era suave pero firme. Te convertiste a los 15 años. Tu cuerpo no envejece, pero tampoco lo hace tu corazón emocional. Te has quedado atrapada en la edad del primer amor, de la pasión idealizada. ¿Y qué hay de malo en querer amar?, repliqué, sintiendo el picor de las lágrimas que no podía derramar. Tú tienes a Claire. Yo encontré a Claire por compasión. No por soledad, corrigió él, inclinándose hacia adelante. Mary, escúchame bien. Nunca, bajo ningún concepto, debes morder a alguien para convertirlo en tu pareja. Eso no es amor, es esclavitud. Es condenar a alguien a la oscuridad solo porque tú no quieres estar sola. Pero vosotros sois felices. El amor puede surgir después, sí, pero la compasión debe ser la semilla. Si conviertes a alguien por deseo, por capricho romántico, crearás un monstruo que te odiará por toda la eternidad. Me acarició la mejilla con ternura. Tu compañero llegará o no, pero no puedes forzar el destino con tus colmillos. Asentí bajando la mirada. Entendía sus palabras, pero mi corazón adolescente, congelado en el tiempo, se rebelaba. Era difícil, demasiado difícil. A menudo, cuando la soledad se volvía insoportable, me escapaba de nuestra magnífica mansión. Vagaba por los parques y las discotecas, oculta en las sombras, observando a los jóvenes. Eran tan bellos, tan llenos de vida, besándose bajo las farolas con una despreocupación que me dolía físicamente. Tenían lo que yo nunca tendré. Un futuro, una vejez compartida. La envidia es un veneno lento. Y muchas noches, la admiración se tornaba en furia. Regresaba a casa antes del amanecer, no con poemas en la cabeza, sino cubierta de sangre, habiendo destrozado aquello que tanto anhelaba. Mataba a los amantes porque no podía soportar verlos ser lo que yo no era. Y así llegó el año 2000. El mundo celebraba un nuevo milenio, ruidoso y brillante, lleno de promesas de futuro. Pero yo me sentía más gris que nunca. Habían pasado más de 300 años y seguía siendo un vampiro solitario. Caminaba por los pasillos de nuestra casa como un fantasma, sintiendo el peso de los siglos en mis hombros juveniles. Anthony, Claire y mis hermanas me miraban con tristeza, sabiendo que había un vacío en mí que ni la sangre ni el tiempo podían llenar. La mudanza fue silenciosa, como siempre. Nos trasladamos a una mansión apartada, una joya arquitectónica, oculta entre bosques densos y niebla perpetua. Tenía torres altas y jardines laberínticos que habrían dejado sin aliento a cualquiera menos a mí. La belleza del mundo se había vuelto gris ante mis ojos. Ya nada me impresionaba. Anthony lo notaba. Podía sentir su mirada pesada sobre mí cada vez que cruzábamos los pasillos. Él sabía que mis cacerías ya no eran por supervivencia. Una noche, escuché su voz baja hablando con Claire en la biblioteca. «Está rota, Claire», decía con un dolor profundo en la voz. «Destruye más allá de lo necesario. No mata por hambre, mata por despecho. Envidia la vida que le arrebaté. Me siento responsable de cada vida que ella trunca por esa envidia». No me quedé a escuchar más. Salí hacia la noche, buscando el silencio lejos de sus verdades. Mis pasos me llevaron a un parque inmenso, en las afueras de la ciudad cercana. Era un lugar hermoso, bañado por la luz de la luna, con un lago central que parecía un espejo de obsidiana. Me senté en la orilla y miré mi reflejo en el agua quieta. Sí, me reflejaba. La idea de que los vampiros no tenemos reflejo no es más que otra invención humana. Igual que el miedo al ajo, aunque las cruces, esas sí eran un peligro real. Como bien aprendí con dolor hace 300 años, lo que vi en el agua me devolvió una punzada de amargura. Allí estaba yo, una joven de belleza etérea, con una cascada de cabello ondulado, color miel y unos ojos, granates que brillaban como joyas. Era perfecta, y era terriblemente injusto. ¿De qué servía tanta belleza
si estaba condenada a la soledad. ¿Por qué ningún joven podía amarme sin convertirse en mi cena? Mis pensamientos oscuros fueron interrumpidos por gritos. Alcé la vista. Cerca de un soto de árboles, un grupo de 5 jóvenes rodeaba a alguien. Eran risas crueles y sonidos de golpes secos contra la carne. Me acerqué sigilosamente, con el desinterés de quien ha visto esa escena 1000 veces. Pero entonces, la luz de una farola iluminó el rostro de la víctima. Me quedé paralizada. El mundo se detuvo. Mi corazón muerto dio un vuelco fantasma en mi pecho. El chico que estaba en el suelo, tratando inútilmente de cubrirse la cara, era idéntico a Simón. El mismo cabello, la misma mandíbula, incluso la forma en que sus ojos azules miraban con terror y valentía a la vez. Era como ver a mi hermano muerto hace 300 años, resucitado en medio de una paliza callejera. ¡Dejadlo! El grito salió de mi garganta antes de que pudiera pensarlo. Los agresores se giraron, burlones, pero sus sonrisas se congelaron al ver la furia inhumana en mi rostro. No les di tiempo a correr. Esta vez no hubo juego, ni tortura lenta. Fui una tormenta de violencia. Acabé con ellos en segundos, alimentándome rápido con brusquedad, solo para quitarlos de en medio. Cuando los cuerpos de los atacantes yacían inertes, me arrodillé junto al chico. Estaba inconsciente por los golpes, con el labio partido y un ojo hinchado, pero su respiración era fuerte e irregular. Le tomé el pulso. Latía con vigor. No estaba moribundo, solo estaba herido. Un médico humano, o simplemente unos días de reposo, bastarían para curarlo. Sabía lo que eso significaba. Según las reglas de Anthony, no había motivo para intervenir más. La compasión no aplicaba aquí porque su vida no corría peligro real. Debería dejarlo en un banco para que la policía lo encontrara. Pero entonces acaricié su rostro con manos temblorosas. Se parecía tanto a él. «No puedo dejarte», susurré. Lo tomé en mis brazos con facilidad. Sabía que llevar a un humano sano a la mansión, a nuestro santuario secreto, violaba todas las normas de seguridad. Sabía que Anthony se enfurecería muchísimo, pues estaba trayendo a un extraño a nuestra casa por puro capricho egoísta, poniéndonos a todos en riesgo. Pero mientras lo estrechaba contra mi pecho frío y corría hacia la mansión a velocidad sobrenatural, decidí que no me importaba el enfado de mi padre. Esta vez, Simón volvía a casa conmigo. Anthony no gritó cuando entré con el cuerpo inerte en brazos. Solo suspiró, un sonido cargado de siglos de cansancio. Me vio depositar al chico en una de las habitaciones de invitados, con una delicadeza reverencial, limpiando la sangre de su rostro con mis propias mangas de seda. Él sabía que yo no veía a un extraño, sino a un fantasma. El pasado es una cadena pesada. «Mary», me susurró en el pasillo, antes de entrar a ayudarme. Tarde o temprano todo vampiro debe romper sus vínculos con la humanidad para poder sobrevivir a la eternidad. Y temo, hija mía, que tu forma de romperla será horrible. Horas después el joven despertó. Al principio, el pánico se apoderó de él. Retrocedió contra el cabecero de la cama, con los ojos desorbitados al verse en una estancia tan grande y lujosa, rodeado de desconocidos. Y no de cualquier tipo de desconocidos. Anthony, Claire y yo estábamos allí, observándolo con nuestra inmovilidad escultural. Para un humano, nuestra belleza es a la vez fascinante y aterradora, algo que activa sus instintos de alerta. «Tranquilo, muchacho», dijo Anthony. Su voz, esa que podía helar la sangre, sonó ahora cálida y envolvente, diseñada para calmar presas. «Estás a salvo. Nadie va a hacerte daño aquí». El chico parpadeó confundido y se relajó visiblemente bajo el influjo de la voz de mi padre. «Me llamo Charles», murmuró llevándose una mano a la cabeza vendada. «¿Dónde estoy?» Claire se acercó a él con una sonrisa maternal, sentándose al borde de la cama para ajustar sus vendajes con manos expertas y frías. «Estás en nuestra casa, Charles. Te encontramos en el parque, malherido», explicó ella suavemente. «Cuéntanos, ¿qué recuerdas?» El joven frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por atravesar la niebla del dolor. «Eran 5», empezó con voz temblorosa. «Me rodearon cerca del lago. Querían dinero, pero yo apenas llevaba unas monedas encima. Se enfadaron. Dijeron que me enseñarían una lección». Se estremeció al recordar. «Empezaron a golpearme.
No paraban. Recuerdo el dolor, el sabor a sangre y tierra. Pensé que iba a morir allí mismo, solo. Nos miró con gratitud. Luego todo se volvió negro. No recuerdo nada más hasta despertar en estas sábanas de seda. Entonces sus ojos se posaron en mí. Yo permanecía de pie junto a la ventana, con la luz de la luna delineando mi silueta. Vi cómo se le cortaba la respiración. Me miró con una intensidad que conocía bien, la mirada de un hombre que ve algo que no cree real. Estaba embelesado. «Tú», susurró, olvidando por un momento sus heridas. «Eres la muchacha más bella que he visto en mi vida. ¿Fuiste tú quien me trajo?» No respondí, solo lo miraba, buscando en sus gestos a Simón. Anthony observó el intercambio. Podía escuchar el corazón de Charles acelerarse, no por miedo, sino por atracción. Mi padre deseaba fervientemente borrarle la memoria y dejarlo en su casa, a salvo de nosotros, a salvo de mí. Pero sabía que no podía protegerme de mí misma eternamente. Si me prohibía esto, mi obsesión solo crecería. Me lanzó una última mirada de advertencia, llena de tristeza y resignación. «Vamos, Claire», dijo, poniéndose de pie. «Dejemos que descansen». Claire dudó un instante, pero obedeció. Ambos salieron de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejándome a solas con el humano que tenía el rostro de mi hermano y el corazón de una presa enamorada. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó sobre la habitación como un manto pesado. Charles me miraba desde la cama, cohibido, consciente de su propia fragilidad frente a mi extraña perfección. Yo, por mi parte, sentía un rubor fantasma en mis mejillas muertas. Tenía 300 años, pero frente a él me sentía de nuevo como la niña que entregaba bordados. Me senté en una silla de terciopelo, cerca de él, pero sin tocarlo. «Debes tener muchas preguntas», dije. Mi voz sonó temblorosa, no por miedo, sino por la emoción de compartir mi verdad con alguien que tenía esos ojos. «No sé ni por dónde empezar», admitió él. «Vuestra casa, tus padres, tú. Todo parece sacado de otro mundo». «Es porque lo es, Charles». Respiré hondo, aunque no necesitaba aire. «Lo que te voy a contar sonará a locura, pero te ruego que me creas». Y entonces empecé a hablar. Le hablé del barro y el frío de 1887. Conté sobre mi vida como costurera, sobre la pobreza que calaba los huesos, sobre mis dedos pinchados por las agujas para conseguir unas monedas. Le hablé de los hombres viles, del dolor, y de cómo Anthony me encontró bajo la luz de la luna, convirtiendo mi muerte en una eternidad. Charles escuchaba hipnotizado, no parpadeaba. Al principio vi la incredulidad en su rostro, luego el asombro. Cuando pronuncié la palabra vampiro, se tensó. Un escalofrío visible recorrió su cuerpo y sus pupilas se dilataron. Hubo miedo, sí, un instinto primario de huida, pero mi presencia lo mantenía anclado. No me detuve allí. Necesitaba que entendiera mi corazón. «He vivido siglos, Charles», continué, bajando la voz hasta convertirla en un susurro íntimo. «He visto maravillas que tú no podrías imaginar. Tengo una familia que me ama, pero...» Hice una pausa avergonzada, bajando la mirada hacia mis manos pálidas. «Hay un vacío en mí, un frío que no se quita». Me atreví a mirarlo de nuevo. «Me falta lo que veo en los parques, lo que leo en mis libros. Me falta ser mirada como me estás mirando tú ahora. Me falta el amor de un joven. He pasado 300 años siendo una espectadora, envidiando la calidez que los humanos dais por sentada». Charles exhaló un aire tembloroso. La confesión lo había desarmado. A pesar del miedo a lo sobrenatural, la belleza de mi tristeza lo había cautivado. Es increíble», balbuceó él. «Eres como un cuento de hadas oscuro. Debería estar aterrorizado. Debería salir corriendo. Pero no puedo». Extendió una mano vacilante y, con una valentía que me recordó a Simón, rozó mis dedos fríos. «Eres real», susurró comprobando mi temperatura. «Eres fría como el hielo. Pero eres lo más hermoso que he visto nunca». Su tacto envió una descarga eléctrica a través de mí. Me estremecí de placer ante su aceptación. No había gritado monstruo, no había huido. Mi corazón se llenó de una esperanza ciega y peligrosa. Lo miré a los ojos azules, tan gentiles, tan llenos de vida. Estaba allí fascinado por mí. Y en mi mente comencé a tejer nuestro futuro. Él no lo sabía aún, pero estaba destinado a ser mío. No podía ser de otra manera. Él me entendía. Él me admiraba.
Querrá quedarse, pensé, con una certeza absoluta y delirante, cuando sepa que puedo darle la vida eterna, que puedo curar sus heridas para siempre y amarlo por los siglos de los siglos. Me pedirá que lo haga. Querrá ser un vampiro. Querrá ser mi compañero. Le sonreí. Una sonrisa que ocultaba mis colmillos pero mostraba toda mi devoción. La trampa de mi propio deseo se había cerrado. Y Charles, sin saberlo, ya estaba dentro. Las semanas siguientes fueron un sueño del que ninguno de los dos quería despertar. Charles y yo creamos un universo propio dentro de los muros de la mansión y sus extensos jardines. Paseábamos bajo los árboles centenarios, riendo y compartiendo secretos que jamás había dicho en voz alta. Descubrí que Charles no era solo un rostro bonito. Tenía una mente brillante y curiosa. «Quiero estudiar historia», me confesó una tarde, mientras caminábamos cerca de las Rosaledas. «Quiero entender cómo hemos llegado a ser quienes somos». Para él yo era fascinante, no solo como mujer, sino como testigo. Le hablaba de cómo olía el Londres del siglo XVII, de la textura de las telas en la corte francesa, de los cambios en el mundo que yo había visto con mis propios ojos. Él me escuchaba embelesado, como si yo fuera un libro vivo y precioso. Por primera vez en 300 años, mi antigüedad no era una carga, sino un regalo. Una tarde, bajo la sombra de un sauce llorón, nos detuvimos. La atmósfera cambió, cargándose de una electricidad estática. Me acerqué a él. La sed siempre estaba ahí, un zumbido de fondo, pero mi amor por él era más fuerte. Controlé a la bestia, encerrándola en lo más profundo de mi ser. Charles levantó la mano y, con una delicadeza infinita, apartó un mechón de mi cabello ondulado. «Eres increíble, Mary», susurró. Cuando me besó no hubo colmillos, ni sangre, ni muerte. Solo hubo dulzura y una pasión humana que me hizo sentir viva de nuevo. Fue el beso que había esperado durante 3 siglos. «Te amo, Charles», confesé al separarnos con el corazón martilleando. «He esperado toda una eternidad para encontrarte». Él me miró con una ternura inmensa, acariciando mi mejilla fría. Pero en el fondo de sus ojos azules vi un destello de tristeza, una sombra fugaz que no supe interpretar en ese momento. A medida que los días pasaban, sus heridas terminaron de sanar, y con la salud física regresó la realidad. Charles empezó a volverse más silencioso. A menudo lo encontraba mirando hacia la verja de la mansión, hacia el mundo exterior. Su preocupación por su madre y su hermana se hizo latente, una herida abierta que mis besos no podían curar. «Mary», me dijo una mañana con voz grave, «tengo que verlas. Mi madre y mi hermana deben estar muertas de preocupación. Llevo semanas desaparecido. No saben si sigo vivo». Sentí un pánico frío en el pecho. No quería que se fuera. Tenía miedo de que el mundo exterior rompiera nuestro hechizo, pero al mirarlo comprendí. Es una despedida, pensé, racionalizando mi miedo. Claro que necesita verlas. Necesita cerrar ese capítulo de su vida humana. Necesita decir adiós a su madre y a su hermana antes de venir conmigo para siempre. «Lo entiendo», dije, forzando una sonrisa comprensiva. «Debes ir, debes despedirte». En mi mente el plan era perfecto. Él iría, las tranquilizaría, y luego regresaría a mis brazos para que yo le diera el regalo de la inmortalidad. Sería el último paso antes de nuestra eternidad juntos. Mientras Charles preparaba sus pocas cosas, ajeno a mis planes, 2 figuras nos observaban desde el alto ventanal de la torre oeste. Anthony y Claire miraban a los jóvenes en el jardín. Podían escuchar nuestras risas, podían ver nuestros besos, pero sus rostros no mostraban alegría. «Ella cree que volverá para quedarse», murmuró Claire, apretando el brazo de su esposo. Anthony asintió con la mirada fija en Mary. «El amor adolescente es ciego, Claire, pero la realidad es un muro contra el que se va a estrellar muy pronto». Suspiró sintiendo el peso de la tragedia inminente. «Temo que el corazón de nuestra hija se va a romper, y el sonido será ensordecedor». Habían pasado varias semanas desde aquella noche oscura en la que Anthony, al volante de nuestro lujoso coche negro, llevó a Charles de vuelta a la ciudad. Desde el asiento trasero, oculta por los cristales tintados, vi el reencuentro. Vi a su madre y a su hermana salir de la casa, llorando y gritando de alegría, despertando a todo el vecindario. Lo abrazaban como si hubiera regresado de la guerra. Antes de que bajara del coche, nos habíamos despedido con verdadera pasión. Yo me aferré a él,
admirando por enésima vez esos bellos ojos azules, y le susurré con el alma en la garganta, «Te amo». Él me correspondió con un beso dulce, estrechándome fuerte entre sus brazos, pero no lo repitió. No dijo, «Yo también te amo». En ese momento, cegada por la esperanza, interpreté su silencio como emoción. Anthony me había prometido que Charles solo necesitaba un poco de tiempo, que en breve estaría preparado para que yo fuera a buscarlo. En los ojos de mi padre solo vi dulzura y protección, y creí que mi corazón volvería a latir. Pero las semanas se convirtieron en una tortura. El silencio de Charles era una losa. Una noche, no pude soportarlo más. La impaciencia me quemaba la sangre. «Voy a buscarlo», les confesé a Anne y Frances en un susurro apresurado en el pasillo. Mis hermanas me miraron con preocupación. Ellas, que me amaban como si compartiéramos la misma sangre, intuyeron el desastre, pero no intentaron detenerme. Sabían que necesitaba ver la verdad por mí misma. Salí corriendo hacia la ciudad. No usé vehículos. Corrí a la velocidad del vampiro, siendo apenas una sombra borrosa bajo las farolas, devorando los kilómetros impulsada por la ansiedad. Llegué al portal de la pequeña casa adosada donde vivía Charles. Mi mano temblaba cuando llamé a la puerta. Nadie contestó. Volví a llamar más fuerte. Silencio. «Charles». Llamé agudizando mis sentidos vampíricos. No escuché latidos dentro. No escuché respiraciones. Nada. El pánico me hizo olvidar la cortesía. Puse la mano en el pomo y con mi fuerza sobrehumana reventé la cerradura. La puerta se abrió con un chasquido seco. Entré en el interior de la vivienda esperando encontrarlo dormido, o quizás fuera con su familia. Pero lo que encontré fue mucho peor. La casa estaba vacía. Y no me refiero a que no hubiera gente. Me refiero a que la habían despojado de vida. Caminé por las habitaciones como un espectro. No había ropa en las camas. Abrí los armarios vacíos. Fui al baño. No había toallas ni cepillos de dientes. Fui a la cocina. Los armarios estaban abiertos y sin enseres, ni un solo plato. El aire olía a cerrado y a polvo, sin rastro del aroma cálido de Charles. Se habían ido. Y no había sido una mudanza tranquila. Había sido una huida. Entonces, algo brilló en el suelo del salón, abandonado en las prisas. Me agaché a recogerlo. Era una fotografía. En ella Charles sonreía a la cámara bajo la luz del sol. En esa imagen estática, su parecido con mi hermano, Simón, era tan doloroso que sentí, como si me arrancaran el corazón del pecho una vez más. Dejé caer la foto y con ella cayeron mis ilusiones. La realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. Charles no estaba preparándose para mí. Charles había visto lo que yo era. Había sentido el frío de mi piel. Había visto la extraña vida en la mansión. Y aunque le atraía, el miedo había ganado. Había cogido a su madre y a su hermana, y habían huido. Habían huido de mí. Me dejé caer de rodillas en el suelo de madera vacía. El recuerdo de mis padres hacía 300 años, mirándome con horror y protegiendo a mis hermanos de el monstruo, se superpuso con el abandono de Charles. No era su princesa, no era su amor eterno. Para él, yo solo era una criatura de la que había que escapar para sobrevivir. Si hubo un instante en el que mi amor por Charles fue sincero, inocente y cristalino, ese instante murió en esa casa vacía. En su lugar, un torrente de lava negra inundó mis venas. No era solo ira, era el veneno acumulado de 300 años de injusticias. Todo el horror de mi pasado emergió de golpe, superponiéndose a la realidad, las manos sucias de los hombres que me forzaron en 1687, el frío de la muerte y, sobre todo, la mirada de asco de mis propios padres. Ellos me rechazaron. Él me ha rechazado. Pensé en Simón. Mi mente febril se aferró a su recuerdo como un náufrago. Simón nunca me hubiera hecho esto. Él era mi sangre, mi protector. Si hubiera vivido, si yo lo hubiera salvado, él jamás me habría abandonado por ser diferente. Él me habría amado incluso con colmillos. Pero Charles no era Simón. Charles era un extraño sin lazos de sangre que me había mentido con sus silencios. Nunca se había enamorado de mí. Solo se había deslumbrado por mi belleza, como quien mira una joya en una vitrina, pero en el fondo me veía como lo que mis padres vieron, un monstruo, una abominación. La verdad me golpeó más fuerte que cualquier estaca. Él no me amaba a mí, amaba a su madre, amaba a su hermana.
Ellas eran su humanidad, y yo era la oscuridad de la que tenía que salvarlas. «Maldito seas», rugí. La furia estalló en mi cuerpo. Lancé mi puño contra la pared del salón con una violencia desmedida. El impacto sonó como un disparo de cañón. El yeso explotó y los ladrillos crujieron, abriéndose una grieta gigantesca que reptó hasta el techo, amenazando con derrumbar la estructura. Respiré agitadamente entre el polvo y los escombros. Ya no quería llorar. Ya no quería entender. En mi mente y en mi corazón, el deseo de amor se había transformado en un único y oscuro propósito: aniquilación. Charles tenía que morir. No podía permitir que viviera feliz, lejos de mí, recordándome que yo no era digna de ser amada. Cerré los ojos y dejé que la Mary humana se replegara, dando paso a la depredadora. Olfateé el aire. Era difícil. El rastro estaba frío y mezclado con los olores de la ciudad. Pero ahí estaba, una estela tenue de su aroma, mezclado con el miedo y la prisa. Salí de la casa convertida en una sombra letal. La cacería no fue fácil. Él había sido listo, o quizás solo afortunado, y se había alejado mucho. Tuve que rastrearlo durante días. Días en los que tuve que esconderme como una alimaña en alcantarillas inmundas, sótanos abandonados y cuevas húmedas, para evitar que el sol me convirtiera en ceniza. Cada día que pasaba encerrada en la oscuridad, mi odio se alimentaba y crecía, pero un sabueso nunca pierde a su presa. Finalmente lo encontré. Vivían en un pueblo pequeño, lejos del ruido, un lugar que olía a pino y leña quemada. Me agazapé en la linde del bosque observando. Allí estaba la casa. Una casita modesta, con luz cálida en las ventanas. Pude oír sus risas dentro. Pude oír el latido del corazón de Charles, tranquilo, creyéndose a salvo, creyendo que había escapado del monstruo. Sonreí en la oscuridad, mostrando mis colmillos a la luna. No tenía ni idea de que el monstruo había venido a llamar a su puerta. Pasé el último día agazapada en las ruinas de una casa abandonada en las afueras, esperando que el sol se ocultara para dar paso a mi reinado. Cuando la noche cayó, me deslicé hasta la casa de Charles. Me dispuse a vigilar, pero el destino me ahorró la espera. La puerta se abrió y él salió. Iba impecablemente vestido, peinado con esmero, y el viento me trajo su olor. No olía a miedo ni a nostalgia. Olía a perfume caro. Me escondí entre los setos y decidí seguirlo. Mis pasos eran silenciosos, pero mi corazón rugía. Lo seguí hasta la plaza del pueblo, donde una muchacha lo esperaba. Era joven, hermosa, con el cabello rubio como el trigo y unos ojos azules que brillaban con ilusión. Sus mejillas rosadas rebosaban esa sangre vital que yo ya no tenía. Me sentí traicionada, débil, reemplazada, pero mi furia alcanzó su culmen cuando vi a Charles inclinarse hacia ella. No fue un saludo de amigos, fue un gesto íntimo, un beso en los labios cargado de promesas. No, sí sé, salí de las sombras como un vendaval. No hubo advertencia. Me dirigí hacia ellos a una velocidad que el ojo humano no pudo registrar. Con un solo movimiento de mi brazo, empujé a la muchacha. La fuerza fue desmedida. Ella salió despedida y golpeó el suelo con un sonido sordo y terrible, quedando inconsciente al instante. Pero mis ojos no se detuvieron en ella. Mi atención, mi odio y mi hambre eran solo para él. Charles se quedó paralizado. Al verme allí, en todo mi esplendor de fuerza sobrenatural, con los ojos inyectados en sangre y los colmillos expuestos, el valiente Charles se derrumbó. «Mary, por favor», suplicó retrocediendo con las manos en alto, temblando. «Perdóname. Te mentí porque tenía miedo. Soy solo un muchacho estúpido. No merezco tu amor, no soy digno de ti». Intentaba salvar su vida humillándose, diciéndome lo que creía que yo quería oír. Lo agarré por el cuello de su inmaculada camisa blanca y lo levanté del suelo, acercando mi rostro al suyo para que viera su propia muerte reflejada en mis pupilas. «Estoy totalmente de acuerdo contigo, Charles», susurré, y mi voz fue la sentencia final. «No mereces mi amor, solo mereces ser mi cena». No le dejé gritar. Mis colmillos se clavaron en su garganta, desgarrando vida y mentiras por igual. Bebí con furia, drenando hasta la última gota, cobrándome cada lágrima que había derramado por él. Cuando terminé, dejé caer su cuerpo sin vida sobre el pavimento. No sentí satisfacción, solo un vacío inmenso y devastador. Comencé a caminar lentamente, sin rumbo, perdida en la nada. Pero entonces
Un suave murmullo de dolor me detuvo. Me giré. La jovencita rubia yacía sobre la carretera fría. El golpe había sido fatal. Estaba moribunda, su vida escapándose por momentos. La miré y por primera vez en siglos, la niebla roja de mi mente se disipó. Ella no tenía la culpa. Ella era inocente. Una víctima colateral de mi venganza, igual que yo fui una víctima de aquellos hombres hace 300 años. Compasión. La palabra de Anthony resonó en mi cabeza. Convertir a alguien para salvarlo de una muerte segura. Sentí una piedad infinita por aquella joven desamparada. Me arrodillé a su lado. Le aparté el cabello y la mordí suavemente. No para tomar, sino para dar. Dejé que mi ponzoña, mi sangre oscura y eterna, fluyera hacia sus venas, atándola a la vida para siempre. La tomé en mis brazos. No volví la vista atrás. No quise ver el cadáver de Charles nunca más. Corrí con la chica en brazos, devorando el camino de regreso a casa. Mis pies volaban sobre la tierra, impulsados por una última misión. Llegué a la mansión justo cuando el cielo empezaba a clarear. Anthony, alertado por mis pasos, abrió la puerta principal. Su rostro reflejó asombro al verme con la chica. «Tómala», dije, entregándole el cuerpo de la joven, que empezaba a agitarse, despertando a su nueva vida. «Ella es inocente. Cuidad de ella como lo hicisteis conmigo. Dadle el amor que yo no supe encontrar». Anthony sostuvo a la chica, pero sus ojos se clavaron en el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar tras las montañas. «Mary, entra rápido», gritó extendiendo la mano hacia mí. «¡El alba!». Pero yo no me moví. Me quedé de pie en el umbral dándoles la espalda. «Ya no, padre», susurré. «Ya no tengo miedo». El primer rayo de sol de la mañana tocó mi piel después de 300 años. Esperaba dolor, pero lo que sentí fue una caricia. Sentí el fuego purificador recorrer mi cuerpo, quemando la piel fría, quemando la culpa, quemando el recuerdo de Charles y de Simón. El dolor era absoluto, pero era liberador. Por fin la carga de los siglos se deshacía. Escuché el grito desgarrador de Anthony a mis espaldas, llamando mi nombre una última vez, pero su voz sonaba lejana. Yo ya estaba en paz, mientras mi cuerpo se convertía en ceniza brillante y se disolvía en el aire de la mañana. Supe que todo estaba bien. Mi familia tenía una nueva hermana, y yo, Mary, la costurera de 1687, era libre al fin.